Esta joya del volumen 11, que tiene como título Las almas que tienen más confianza son el desahogo y el entretenimiento del amor de Jesús. Esta joya espiritual se abre como una revelación de particular dulzura dentro del libro de cielo, porque deja ver no sólo lo que Jesús hace por el alma, sino también lo que encuentra en ella cuando la haya abandonada, confiada y sin reservas ante su santísimo querer. No se trata aquí de una enseñanza meramente moral sobre la confianza, entendida como actitud piadosa, sino de una manifestación mucho más honda. La confianza aparece como disposición interior, que ensancha el alma para recibir la efusión de la misericordia, y al mismo tiempo como espacio donde el amor divino puede desplegar libremente su ternura, su liberalidad y sus delicados juegos de intimidad. En el horizonte propio del reino de la divina voluntad, esta enseñanza adquiere un relieve todavía mayor, porque muestra que el alma no sólo está llamada a creer en Jesús o a acudir a Él en sus necesidades, sino a vivir ante Él con tal simplicidad filial que no ponga obstáculos al obrar de sus atributos divinos. Hay en este pasaje una inversión admirable de las perspectivas humanas. Ordinariamente se piensa que la pobreza del alma proviene solo de su pequeñez, de su miseria o de su impotencia, pero Jesús descubre aquí una causa más profunda y más dolorosa. Muchas veces es la falta de confianza la que impide al alma enriquecerse con los dones que el cielo desea derramar. De este modo, la confianza no aparece como un sentimiento accesorio, sino como una apertura decisiva, casi como una puerta interior que permite al amor misericordioso salir de sí, comunicarse, prodigarse y encontrar su desahogo. Por eso el numeral introduce a los hijos de la divina voluntad en una verdad de inmensa delicadeza. Quien confía de veras no solo recibe más, sino que consuela más, porque da a Jesús la posibilidad de manifestarse según la libertad de su amor. A la vez, el lenguaje de esta joya espiritual posee una ternura singular que merece ser acogida con recogimiento. Jesús no habla solo de conceder gracias, sino de desahogarse, de entretenerse, de tomar amorosos contrastes con las almas que viven en confianza. Este acento muestra que la relación entre el Señor y el alma, cuando se establece en la verdad del abandono, no queda reducida a un vínculo solemne y distante, sino que entra en una familiaridad viva, ardiente y dulcísima. Así,
el numeral prepara al Hijo del Fiat Voluntas Tua para contemplar una de las notas más hermosas de la nueva vida en el don de dones. El alma confiada no es únicamente objeto de compasión divina, sino también descanso del corazón de Jesús, alegría de su amor y transparencia donde su misericordia puede refulgir como gema en su corona. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: La frase inicial, tan sobria en su forma, encierra ya toda una atmósfera espiritual. Cuando Luisa anota continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho, no está simplemente introduciendo una locución del Señor, sino situando el ámbito interior donde su existencia se ha vuelto espera, dependencia y acogida. El habitual estado no alude a una circunstancia externa cualquiera, sino a una condición ya estable del alma, modelada por la visita, la ausencia, la espera y la irrupción de Jesús. Es como si toda la vida interior hubiera quedado recogida en una disposición permanente de vigilancia amorosa, donde cada venida del Señor entra en una historia ya madura de intimidad sufriente y fiel. Hay además una delicadeza muy grande en el modo de decirlo, en cuanto ha venido. No aparece aquí una preparación larga, ni un desarrollo previo, sino la inmediatez de una presencia que, apenas se manifiesta, comienza a hablar. Esto deja entrever que en el alma, habituada a vivir, vuelta hacia Él, la venida de Jesús no es un simple consuelo sensible, sino un acto vivo, fecundo, inmediatamente operante, obrante. Su presencia no es estática, viene para comunicar, para instruir, para abrir un nuevo pliegue del misterio. En el libro de cielo, esta prontitud del hablar divino tiene siempre un sentido muy profundo. El Señor no visita en vano, sino que cada manifestación suya comporta una enseñanza para el reino de la divina voluntad, una luz que no queda encerrada en la experiencia personal de Luisa, sino que se destina a formar a las almas llamadas a vivir en la gracia de las gracias, en el don de dones. También la expresión el bendito Jesús merece ser contemplada. Luisa no dice simplemente Jesús, sino el bendito Jesús. Y en ese adjetivo se percibe el temblor amoroso con que el alma nombra a aquel que es al mismo tiempo su bien, su descanso, su centro y su herida. No se trata de un ornamento devoto, sino de una manera de confesar que toda palabra salida de su boca y toda visita de su presencia llevan en sí una bendición sobreabundante. Antes incluso de saber qué dirá,
Luisa lo reconoce ya como bendito, porque en su experiencia la venida del Señor, sea para elevar o para crucificar, nunca deja de ser dádiva. Así, este inicio dispone al alma para entrar en una palabra que brota de la intimidad y que debe ser recibida en el mismo clima en que fue pronunciada. No se entra en esta joya espiritual como quien aborda una doctrina abstracta, sino como quien es admitido en una escena interior, donde Jesús se acerca a un alma habituada a vivir bajo su influjo. Y precisamente por eso, lo que sigue tendrá el tono de una confidencia celestial. No una lección distante, sino una revelación nacida del trato continuo entre el amor divino y un alma hecha disponible para escuchar. Hija mía, las almas que más resplandecerán, como refulgentes gemas en la corona de mi misericordia, son las almas que tienen más confianza, porque por cuanta más confianza tienen, tanto más dan campo al atributo de mi misericordia para derramar cualquier gracia que esas almas quieran. En cambio, quien no tiene verdadera confianza, ella misma me encierra las gracias dentro de mí y permanece siempre pobre y desprovista, y mi amor queda contenido en mí y sufro grandemente, y para no sufrir tanto y para poder más libremente desahogar mi amor, trato más con las almas que tienen confianza que con las otras, porque con estas puedo desahogar mi amor, puedo jugar, puedo tomar amorosos contrastes, porque no tengo que temer que se enfaden, que se dejen llevar por el temor, más bien se hacen más atrevidas y en todo encuentran cómo amarme más. Así que las almas con confianza son el desahogo y el entretenimiento de mi amor, son las más agraciadas y las más ricas. Bueno, pues tal y como acabamos de escuchar, en este núcleo del numeral, Jesús descubre una ley interior del reino de la divina voluntad, que a primera vista podría parecer sencilla, pero que en realidad toca uno de los puntos más delicados de la relación entre el alma y Dios. La confianza no es sólo una virtud de consuelo, sino una verdadera capacidad de recepción, una amplitud interior que permite a la misericordia divina desplegar su riqueza sin encontrar resistencias. Por eso el Señor no dice únicamente que ama a las almas confiadas, sino que las presenta como las que más resplandecerán en la corona de su misericordia. La imagen es de una hermosura singular. No se trata de almas apenas toleradas en el ámbito de la compasión divina, ni de criaturas simplemente socorridas en su necesidad, sino de gemas refulgentes, es decir, de realidades que por su transparencia y su docilidad dejan pasar y reflejan el esplendor mismo del atributo misericordioso de Dios. La confianza entonces no aparece como una actitud secundaria, sino como aquello que vuelve al alma apta para manifestar la gloria de la misericordia.
Hay aquí además un matiz importantísimo. Jesús afirma que cuanto más confianza tiene el alma, tanto más da campo a su misericordia. Esta expresión es decisiva porque muestra que la misericordia divina, aunque infinita en sí misma, quiere obrar en el alma según el espacio que ésta le concede. No porque Dios sea limitado, sino porque en su amor respeta el modo en que la criatura se abre o se repliega ante Él. La confianza ensancha, el temor servil estrecha. La confianza abre las compuertas, la sospecha las cierra. La confianza deja a Dios ser Dios en el alma. La desconfianza, por el contrario, lo obliga, por decirlo así, a quedar retenido en la sobreabundancia de sus dones. De ahí la frase dolorosa de Jesús: quien no tiene verdadera confianza encierra las gracias dentro de Él. Sí, dentro de Jesús. Es una afirmación conmovedora, porque invierte la mirada habitual. Muchas veces se piensa que la pobreza espiritual se debe únicamente a la falta de méritos o a la debilidad humana. Aquí, en cambio, se revela que una de las causas más hondas de esa indigencia es la insuficiencia de confianza, que no permite al amor divino derramarse con libertad. Y esta pobreza del alma aparece unida a un sufrimiento del mismo Jesús. Él no habla solo de la carencia de la criatura, sino de una especie de compresión interior de su propio corazón. Mi amor queda contenido en mí y sufro grandemente. El pasaje es de una ternura teológica extraordinaria. El amor divino no sufre por impotencia, sino por sobreabundancia, no acogida, no por falta de riqueza, sino por falta de apertura en quien debería recibirla. Hay en el corazón de Cristo una corriente incesante de comunicación, una inclinación perpetua a dar, colmar, enriquecer, elevar. Cuando el alma desconfía, no solo se priva a ella misma de los bienes que se le ofrecen, sino que impide al amor encontrar su desahogo. Por eso, dentro del libro de cielo, esta enseñanza no debe calarse en clave meramente devocional, sino como una luz propia de la nueva vida en el querer divino. El alma que vive en el fiat no puede mantenerse ante Dios con un corazón encogido, calculador o medroso, porque tal actitud contradice la amplitud misma del obrar divino, que quiere hacerla participante de su liberalidad. A partir de aquí, el pasaje adquiere un tono todavía más íntimo, casi sorprendente, cuando Jesús dice que con las almas confiadas puede desahogar su amor, puede jugar, puede tomar
amorosos, contrastes, estas expresiones abren una perspectiva preciosa. El Señor no describe una relación rígida, ceremoniosa o dominada por la distancia, sino una familiaridad viva, libre y entrañable. En las almas que confían, Jesús encuentra un ámbito donde no necesita medir continuamente la efusión de su ternura por miedo a ser malinterpretado, temido o recibido con retraimiento. La confianza crea entre el alma y el Señor una especie de aire respirable para el amor. Allí el alma no se escandaliza de la condescendencia divina, no se bloquea por escrúpulo, no convierte la relación con Dios en una prisión de temor. Al contrario, se vuelve atrevida en el sentido santo de la palabra. No porque olvide la majestad divina, sino porque la reconoce tan buena, tan paternal, tan inclinada al bien, que se abandona a ella con mayor libertad. Esta santa osadía es muy característica de los hijos del Fiat Voluntas Tua. En el reino de la divina voluntad, la criatura no es llamada a vivir delante de Dios como un siervo que apenas se atreve a levantar los ojos, sino como un hijo que, aun conociendo su nada, sabe que esa nada es amada, querida y llamada a ser colmada. La confianza no suprime la reverencia, pero la transfigura. No borra la pequeñez, pero la hace fecunda. No elimina la conciencia de la propia miseria, pero impide que esa miseria se convierta en obstáculo para recibir. En realidad, cuanto más entra el alma en la luz del querer divino, tanto más comprende que la verdadera humildad no consiste en pensar que Dios quiere dar poco, sino en aceptar con asombro que quiere darlo todo. Y aquí podemos recordar aquella sentencia de Jesús, recogida en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 12. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Y esa aceptación, cuando es limpia, filial y perseverante, recibe el nombre de confianza. Por eso, el cierre del pasaje tiene una densidad extraordinaria. Las almas con confianza son el desahogo y el entretenimiento de mi amor son las más agraciadas y las más ricas. Jesús no dice solamente que reciben más gracias, sino que son para Él un lugar de descanso amoroso, un espacio donde su corazón haya correspondencia, libertad y alegría. Aquí la confianza aparece ya no solo como beneficio del alma, sino como consolación del mismo Jesús. El alma confiada no es rica solo porque recibe, sino porque permite al amor divino ejercitar plenamente su inclinación a darse. Su riqueza nace
de haber dejado actuar a Dios sin reservas. Su hermosura procede de haber ofrecido a la misericordia un campo libre. Su resplandor brota de haber comprendido que en la vida espiritual, y más aún en la vida del fiat, la medida de la recepción no la pone la generosidad de Dios, que es infinita, sino la apertura con que el alma se abandona a ella. De este modo, el numeral deja ver una verdad de suma importancia para quien quiere adentrarse seriamente en el libro del cielo. En la nueva vida, en el querer divino, la confianza no es un adorno sentimental del alma, sino una disposición estructural, una forma interior, sin la cual la sobreabundancia del amor no encuentra dónde posarse en plenitud. El alma que confía deja de vivir encerrada en la estrechez de sus cálculos y entra en la amplitud del obrar divino. Entonces Jesús puede comunicarse, enriquecerse en ella de un modo siempre nuevo y hallar en esa criatura pequeña un ámbito donde su misericordia resplandece como gema viva en la corona eterna de su amor. Y ya para finalizar, en este punto realmente es que resuena la bienaventuranza del profeta Jeremías. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío. Su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Y ya para recapitular esta joya espiritual, pues lo primero que hay que decir es que este numeral concluye dejando en el alma una certeza de inmensa dulzura y al mismo tiempo de gran exigencia interior. El corazón de Jesús no busca solo ser obedecido, temido o reverenciado desde lejos, sino acogido con una confianza tan plena que pueda derramar sin trabas toda la sobreabundancia de su misericordia. Aquí aparece con singular claridad que la pobreza más honda del alma no proviene únicamente de su miseria nativa, sino de la estrechez con que a veces recibe el don divino. Jesús está lleno de gracias, lleno de ternura, lleno de amor, que quiere comunicarse. Pero la desconfianza, el temor servil, la reserva interior, levantan un cerco allí donde Él quería abrir un río. Por eso el pasaje no ensalza la confianza como simple consuelo psicológico, sino como una disposición fundamental del alma llamada a vivir en el reino de la divina voluntad. En efecto, para los hijos del reino, del fiat supremo, la confianza no es algo periférico, sino una forma profunda de correspondencia al querer divino. Vivir en el querer de Dios
no significa solo ejecutar sus disposiciones, sino dejarle a Dios plena libertad para ser en el alma lo que Él quiere ser. Padre liberal, misericordia que desborda, amor que se desahoga, ternura que encuentra reposo. El alma verdaderamente confiada no reduce a Jesús a la medida de sus temores, ni calcula mezquinamente lo que puede esperar de él. Más bien, se abandona a la inmensidad de su bondad y le permite desplegar en ella esa vida divina que no conoce estrecheces. Así se comprende que las almas más confiadas sean llamadas gemas de la corona de su misericordia, porque no solo reciben sus mercedes, sino que las dejan resplandecer. Y hay aquí una revelación todavía más conmovedora. Jesús no se limita a decir que la confianza aprovecha al alma. Dice que con esas almas Él puede desahogar su amor, entretenerse, tomar amorosos contrastes. Es una expresión de intimidad rarísima y preciosísima. Quiere decir que el alma, confiada, no es sólo recipiente de gracia, sino consuelo vivo del mismo Jesús, ámbito donde su amor encuentra libertad, eco y descanso. Allí el Señor no tropieza continuamente con la rigidez del miedo ni con la frialdad de una reverencia sin abandono. Allí puede inclinarse, comunicarse, jugar santamente con la criatura, porque encuentra un corazón que no se escandaliza de su ternura, ni se retrae ante la abundancia de su gracia. Por eso el numeral deja una enseñanza decisiva para toda nueva vida en el don de su voluntad. Cuanto más se abandona el alma, tanto más espacio da al obrar divino. Cuanto más confía, tanto más se enriquece. Cuanto más deja libre a la misericordia, tanto más se vuelve ella misma manifestación de esa misericordia. En el fondo, la verdadera confianza no es otra cosa que la humilde valentía de creer que Jesús es mejor de lo que el alma alcanza a imaginar, más inclinado a dar que el alma a recibir, más deseoso de colmar que el alma de ser colmada. Y cuando esta confianza se hace estable, limpia y filial, entonces la criatura deja de vivir en la pobreza de un amor temeroso y entra en la amplitud luminosa de un amor correspondido. Así pues, el colofón de este numeral no puede sino recogerse en una visión llena de paz. Jesús sigue buscando almas en las que su amor no quede contenido, almas en las que pueda derramarse sin reserva, almas pequeñas pero audaces, humildes pero abiertas, pobres de sí mismas, pero inmensamente ricas en abandono. Esas son las almas más agraciadas, porque han comprendido el secreto de la verdadera riqueza espiritual.
no consiste en poseer algo propio, sino en no poner resistencia a aquel que quiere darlo todo. Y precisamente por eso, en el reino de la divina voluntad, la confianza aparece como una de las notas más puras y más hermosas de la filiación. El alma se deja amar, se deja enriquecer, se deja colmar, y en ese dejarse hace de sí misma el desahogo, el entretenimiento y la alegría del amor eterno de Jesús. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fiat, fiat, fiat.